Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este curso que se llama El llamado al ministerio. Y en esta noche también hay material que no cumplimos y por eso vamos a seguir hablando de lo que empezamos hace una semana. Quisiera darles un muy breve resumen de lo que tocamos el martes pasado. Es decir, aprendimos de que todos somos llamados y todos somos llamados desde el día de la creación, porque Dios nos hizo, nos creó a la imagen de Él, y el primer mandato que le dio a Adán fue que multiplicara, es decir, llenar la tierra literalmente con más imágenes, es decir, imágenes de Dios, es decir, con el hombre, porque el hombre tiene un valor bastante alto, porque es la única criatura hecha a la imagen de Dios. Y nosotros, por la ayuda por algunos eruditos muy famosos y conocidos, hemos dividido toda la tarea que Dios le dio a Adán entre dos categorías: multiplicación, dominio. Es decir, Dios quería que el hombre se multiplicara y llenara la tierra con la imagen de Él, de Dios. Y también quería que el hombre reinara, o es decir, extender la influencia y el reino, la gloria del Creador, por la forma en que Él gobernaba toda la tierra. Entonces aprendimos ese tipo de cosas y que cada uno tiene su llamado, pero en general todos tenemos el mismo llamado: hechos a la imagen de Dios, llenar la tierra con la imagen de Dios, y por supuesto eso incluye la misión de evangelización, incluye multiplicar biológicamente, pero también tenemos que evangelizar para que cubra la tierra imágenes de Dios ya redimidas, imágenes que están siendo restauradas para que de verdad puedan funcionar como Dios quiso desde el principio. Y muy bien, y mi llamado es glorificar a mi Dios por extender su reino, por multiplicar imágenes, evangelizar, discipular, empezando con mis propios hijos, y también dominar, es decir, vivir a tal manera que mi influencia, mi carácter, mis obras, mis competencias digan: en esta esfera reina el Rey, Cristo, el Creador. ¿Okay? Entonces, no importa el llamado particular, sí importa, pero hay que entender que mi llamado en particular, como pastor y como profesor de teología, también viene bajo este llamado general: multiplicar, dominar. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, por la creación. Gracias por crearnos a tu imagen. Gracias por respetarnos tanto. Gracias por extender la comunión de la Trinidad para incluirnos a nosotros, amándonos, dándonos la bienvenida, confiando en nosotros, nombrándonos como gobernadores, administradores de todo lo que tú habías creado. Increíble. Qué tanta responsabilidad, qué confianza tienes en nosotros. Te confesamos que no somos capaces, te confesamos que somos pecadores, débiles. Por eso oramos. Oramos dependiendo de ti, dándoles gracias por enviar a Cristo para morir en la cruz, para pagar la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados, y para restaurarnos a la relación íntima contigo, y también para llenarnos con tu presencia por medio del Espíritu Santo, dándonos dones, habilidades, capacidades, para que podamos cumplir con el llamado particular
que tú le has dado a cada quien. Gracias. Ayúdame a enseñar con claridad estos conceptos para la gloria de Cristo Rey. Amén. Vamos a empezar en las notas desde punto C, que se llama eclesiología y el llamado. Habíamos hablado de todo lo que ya expliqué. Pero ahora quisiéramos que nosotros enfocáramos específicamente en el papel, el rol de la iglesia en todo esto. ¿Tiene un papel la iglesia? ¿Es importante la iglesia? ¿La iglesia educa, informa mi llamado? Claro que sí. Entonces, para definir las palabras, la palabra eclesiología, en griego la palabra eclesia, se traduce al español iglesia. Y por eso la palabra eclesia tiene que ver con la teología de la iglesia. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la relación entre la iglesia y el llamado. Muy bien, vamos a empezar con este primer párrafo de introducción. Ya hemos visto que basado en el mandato de la creación, página 22, todos también los incrédulos somos llamados a multiplicar y dominar. A veces el no creyente por gracia común hace esto en parte sin saber o querer. Pero solo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él y otros recursos que el Espíritu Santo le da a la iglesia, tal como los dones espirituales, la llenura del Espíritu Santo, puede cumplir su llamado para glorificar a Dios, por llenar la tierra con imágenes redimidas. Ahí tocamos el tema de la evangelización, la misión de la iglesia, y renovadas que funcionan como sal y luz, extendiendo el reino de Dios en el mundo. Recuerden que Jesús en su Sermón del Monte habló de que la iglesia es sal y luz. No, lo dijo más específico. Usted es sal. Usted es luz. Pero ¿qué quería decir Jesucristo por esas palabras? Es que nosotros como creyentes y como iglesia, Dios quiere que nosotros brillemos. Es decir, que Dios se revele al mundo a través del comportamiento de la iglesia. Muchísima responsabilidad tenemos, ¿verdad? Para reflejar la gloria de Dios al mundo por nuestro amor, unidad y carácter. Y también por la forma en que nosotros servimos al mundo. Eso es la misión de la iglesia que Jesús llamó sal y luz. Sal conserva y luz, bueno, da entendimiento, da conocimiento, da verdad. Entonces ilumina al hombre con el conocimiento de Dios. Muy bien, los llamados son llamados por Dios, ya aprendimos esto. Somos llamados a la salvación, a la santidad y al servicio. Pero también somos llamados a la iglesia. Ya hemos visto que Dios llama a los suyos, pero los llamados también son llamados a la iglesia. Entendemos que Dios ha preparado a algunos, como Pablo dijo en Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, esa es una traducción de griego al español. Pero como cualquier traducción, nunca capta exactamente la idea. En griego la idea es que Dios ha preparado a ciertos, en este caso hombres, y como regalos, se los regala a la iglesia. Aquí está un pastor, un regalito. Aquí está un evangelista, un maestro de la Biblia. Un regalito, un obsequio para la iglesia. Pero estos regalos, estos dones, literalmente hablando, estas gracias, hombres llenos de ciertas capacidades, que se llaman gracias, dones, se les da a la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Edificar, capacitar
a los demás, adiestrar, ¿para qué? Bueno, el resto del versículo dice que para las obras del ministerio. Entonces hay un mito que dice que el pastor lo hace todo o debe hacer todo. Es un mito, es una imposibilidad. No, el pastor existe para ejercer sus dones, su liderazgo, para poder servir, y él sirve por instruir y por capacitar. Y para poder capacitar también tiene que entrar en lo que se llama una relación de discipulado con su membresía. Es decir, no solo predicar, enseñar, pero también caminar con permitir que el miembro también practique sus habilidades en ciertas áreas del ministerio de la iglesia, aconsejándole, guiándolo, animándolo, para que también él pueda crecer, puede ser educado y también crecer en su área de ministerio. Y así, con todos funcionando así, la iglesia se edifica, se construye, se anima. Y una iglesia bastante o muy bien construida, muy bien edificada, muy animada, ¿qué hace? Cumple mejor su misión en el mundo. Porque cuando Cristo intercedió por sus discípulos pidiéndole al Padre que no los saque del mundo, sino que conserve o protege y los protejan de las tentaciones y del mal y de Satanás, pero también dijo que le pidió que Dios conserve unidad entre los discípulos para que el mundo pueda ver que Dios había enviado al Hijo y que Dios los ama a ellos así como ama a los discípulos. En otras palabras, la unidad de la iglesia, la buena función de la iglesia, una iglesia edificada, unida, es una iglesia que cumple en el mundo su misión, porque el mundo es muy atraído a unidad y amor. Todo el mundo desea eso. Y entonces, estamos hablando de la función y del papel de la iglesia en la habilidad mía de poder cumplir con mi llamado particular. John Stott dice, más que nunca tenemos que captar una visión bíblica de la iglesia. No tenemos derecho de empujar hacia la periferia lo que Dios ha ubicado como lo central. ¿Por qué dice esto? Porque hay mucha tendencia de pasar por alto a la iglesia. Oh, soy cristiano, pero en verdad no necesito la iglesia. Oh, sí, yo voy de vez en cuando, o yo voy todos los domingos, pero no me involucro. No, es que no es la idea. La idea es una iglesia unida, con todos funcionando con sus dones, para edificar la iglesia entera, para que la iglesia pueda cumplir su misión en el mundo. ¿Ok? Y también este autor John MacArthur, algunos de ustedes están leyendo su libro, buen libro, sobre el ministerio pastoral. Él dice, solo en la medida que el ministro o el pastor comprende la misión de la iglesia de Cristo, puede servir apropiadamente a su Señor y realizar el ministerio pastoral. Entonces, está diciendo que los líderes tienen que entender el papel de la iglesia, tienen que entender la misión de la iglesia para poder ser líderes efectivos. También otro autor dice lo mismo. Un hombre, en página 23, no está preparado para ser un ministro de Cristo si no tiene el apropiado espíritu público hacia la iglesia. Entonces no puede andar criticando a la iglesia si va a ser un siervo ministro efectivo. Tiene que deleitarse en su belleza, desear profundamente su felicidad, buscar su bien, regocijarse en su bienestar. Debe estar dispuesto a gastar y ser gastado por amor a la iglesia. ¿Por qué están enfatizando tanto que nosotros debemos de amar a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué debemos amar a la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Yo considero, ¿verdad?, que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, el mismo Dios tomó de ese amor a través de la misma presencia de Cristo y la depositó en nosotros. Es algo que tenemos que cultivar, ese amor. Exacto. Mientras amor lo cultiva, más se manifiesta. Exacto. Es el mismo amor de Dios a través de nosotros. Muy bien dicho. Es fruto. Exacto. ¿Cristo ama a la iglesia?
Y entonces, ¿cómo sabemos que Cristo ama a la iglesia? Se entregó por ella. ¿Y qué está diciendo este autor, Richard Baxter? Que nosotros también debemos sacrificarnos por la novia de Cristo. Bueno, entonces por muchos motivos más. Pero la iglesia es la agencia principal que Dios está usando para avanzar su reino aquí en la tierra. Entonces, vamos a hablar de otras agencias magníficas, fantásticas. Estamos participando en una agencia que se llama Cita. Pero Cita tampoco es la iglesia. Entonces, no trate de buscar en Cita lo que solo la iglesia puede ofrecer, por favor. Entonces, hay que tener un concepto bíblico para poder entender mi llamado como cristiano, como creyente. Tenemos que entender la teología de la iglesia, que la Biblia enseña con claridad para poder cumplir nuestro llamado. Muy bien. Número 2, en página 23. Los llamados constituyen un colectivo en la iglesia para poder cumplir con sus responsabilidades de multiplicar y dominar. Y otra vez, tengo que definir constantemente estos términos. Multiplicamos por tener a hijos, pero también multiplicamos por evangelizar, discipular a nuestros hijos. Y también usar mi familia para poder evangelizar al prójimo. Y así multiplicamos los seres humanos hechos a la imagen de Dios, pero imágenes que Dios por su Espíritu está santificando, renovando, restaurando a su gloria. ¿Ok? Muy bien. Y así expandemos el reino. Este texto de 1 de Pedro, capítulo 2, es uno de mis favoritos que hablan de la iglesia. Pueden seguir en sus Biblias, pero estos párrafos, empezando con el versículo 4 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, tiene el contenido del concepto bíblico de la iglesia. Cristo es la piedra viva. ¿Piedra viva de qué? Cristo es el fundamento de qué? De la iglesia. Y se llama piedra viva. Es una persona, pero es una piedra. Es un fundamento. Rechazada por los seres humanos, porque la mayoría lo rechazaron, la mayoría de los judíos, pero también los romanos, los gentiles. No fue reconocido como el Hijo divino, eterno de Dios, que es cuando vino. Pero escogida y preciosa esta piedra viva, Jesucristo, ante Dios. Acercaos a Él, también vosotros sois como piedras vivas. Estamos construyendo una casa y somos el material que Dios está usando para construir una casa, y nuestro título es Piedra Viva. Es una persona, es una casa hecha de personas, de creyentes, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Ya estamos definiendo la iglesia. Fundamento, piedra viva, Jesucristo. Piedras espirituales, piedras vivas, nosotros creyentes que formamos el edificio y estamos edificando, añadiendo más piedras vivas cada día a esta casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Conceptos fantásticos, ¿no? Dice Pedro que somos un sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? Es un cuerpo de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Bueno, hace muchas cosas. Intercede, ora, enseña, pero entre todos los papeles, papel de rey, papel de profeta, papel de sacerdote, el sacerdote representa a ¿quiénes? Al pueblo. El pueblo de Dios. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace principalmente por orar.
también por comunicar, enseñar, pero también por ofrecer sacrificios. Y vamos a definir esos sacrificios en un ratito, pero vamos a seguir. Aquí vemos que los sacerdotes, que somos todos nosotros, que formamos esta casa espiritual, cada piedra viva es un sacerdote que ministra la palabra a otros miembros. Por eso nosotros normalmente en nuestra tradición evangélica todo el mundo lleva su propia Biblia. ¿Por qué? Entonces tenemos un dicho, esta es un Bring Your Own Bible Church. Hay que traer tu propia Biblia a esta iglesia. Entonces, ¿y por qué? Porque nuestros fundadores, que ayudó a la iglesia a regresar a sus fundamentos, dijeron que el creyente, el miembro normal, regular de la iglesia, armado con su Biblia, es más poderoso que cualquier papa. ¿Quién dijo eso? Sí, Martín Lutero dijo eso. Entonces, para poder regresar la iglesia a sus raíces, él tenía como objetivo armar a todos sus miembros ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cada miembro, para que cada piedra viva pudiera funcionar como un sacerdote. Entonces, como buenos sacerdotes, nosotros intercedemos, oramos constantemente los unos por los otros. Nosotros nos enseñamos acordándole al otro hermano, Dios te ama, Cristo murió por ti, tus pecados quedan perdonados, tú eres hijo amado de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos una esperanza y una herencia preciosa. Entonces, todo el mundo así ministra a los demás como buenos sacerdotes, acordándole a su hermano en Cristo, a su hermana, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hacemos otras cosas. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron los sacerdotes? Ofrecieron sacrificios. Entonces, ¿nosotros como sacerdotes ofrecemos sacrificios? Claro que sí, definitivamente que sí. Los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales. Y vamos a ver cuáles son. Que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro tiene que decir esto. Es que dice, de este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hermanos, Cristo no acepta los sacrificios de otra forma, de otra manera. Tenemos que ofrecer nuestros sacrificios por medio del sumo sacerdote para que se acepten. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y tenemos que ofrecerle a Dios nuestros sacrificios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, el que murió por mí, el que me limpia de todos mis pecados. Y así, con todas mis contaminaciones y mis motivos mezclados y a veces pecaminosos, el Espíritu Santo y Jesucristo limpian todo esto para que mi sacrificio llegue aceptado. Y por eso Pedro dice, por medio de Jesucristo. Pero vamos a ver, ¿cuáles son esos sacrificios? Quizás pudiera hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué no es el sacrificio? Romanos 12, versículo 1 y 2 en página 24. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca, ¿qué? Su cuerpo como sacrificio vivo. Entonces voy a ofrecerle a Dios mi cuerpo, voy a ofrecerle también a Dios el cuerpo de mi hermano. Pero ¿qué significan? ¿Qué es lo que quisiéramos decir por hablar así? Ofrecer el cuerpo es ofrecerle todo de nosotros. Toda mi vida, todo.
toda mi vida. Mi cuerpo en este contexto representa todo lo que soy. Representa los miembros literalmente de mi cuerpo. Le ofrezco mis manos, mis pies, mi boca, mi cerebro, mis deseos, mis intereses, mi dinero. Wow. Ok, vamos a ver. Vamos a ver a leer este párrafo en página 23. Dice: los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La Biblia enseña que estos sacrificios consisten en las alabanzas, las ofrendas, las buenas obras. No sé por qué dije otra vez las ofrendas. La cosecha de la evangelización, vamos a ver eso, y el cuerpo que es nuestra vida entera. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es un sacrificio de alabanza? ¿Cantos? Canto, es un canto. Pero también he estado elogiando a mi Cristo ahora mismo. Estoy ofreciéndole un sacrificio de alabanza. En todas las comunidades, entonces, pero por medio de Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo, Dios en este momento está aceptando mis alabanzas, que son sacrificios. Pero también hay sacrificios de alabanza. Vamos a la iglesia para cantar. Hablamos con nuestro hermano en Cristo, hablando de las glorias de Cristo, ofreciéndole constantemente sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo. También Hebreos 13:16 dice: no olvidéis de hacer el bien, de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¡Wow! Me gusta eso. Entonces, una buena obra, ayudarle al pobre, darle de comer, invitar al huérfano, ayudar a la persona que no tiene padre y madre, ir a ayudar en la escuela pública, a educar a los hijos que no tienen una mamá en la casa en la tarde. Es una buena obra. Es un sacrificio que agrada a Dios. Cuando compartimos con otros lo que tenemos de nuestros bienes, de nuestra comida, la hospitalidad de la casa, ofrecerle un ride, un transporte a un hermano o a un extranjero. Cualquier acto de generosidad es un sacrificio que agrada a Dios, que se ofrece por medio de Jesucristo, y Dios lo acepta. No estamos hablando de méritos, no estamos hablando de ganar favor, no, estamos hablando de responderle a Cristo por el sacrificio que Él hizo. Por mi unión con Cristo, le ofrezco a Dios todo lo que soy, mi dinero, mi alabanza, mi casa, mi carro, mis amistades, mi familia. Todo se ofrece como sacrificio que agrada a Dios por medio de Jesucristo. Filipenses 4:18. Pablo habla de las ofrendas que él había recibido de parte de los filipenses como ofrenda fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces, cuando diezmamos, cuando le damos a Dios nuestras ofrendas, cuando ayudamos a los pobres con sus necesidades básicas, estamos ofreciéndole a Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo, un sacrificio que agrada a Dios. ¿Entendido? Me gusta mucho este concepto. Y porque es un gran privilegio, un gozo ser sacerdote, ¿verdad? Porque el sacerdote ofrece sacrificio. Y nosotros como un sacerdocio
ofrecemos constantemente por medio del sumo sacerdote nuestras ofrendas que Dios acepta por medio de Jesucristo. Muy bien, siguiendo en página 24, siguiendo con este concepto en el punto 3 dice, los sacerdotes también son un real sacerdocio. Bueno, antes de terminar esa oración, leemos el texto. El texto, versículo 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamáis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Entonces, la frase que expresa la idea aquí es que este real sacerdocio existe con el propósito ¿de qué? Proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la misión de la iglesia, la misión de la colectiva de las piedras vivas que se llaman en este caso real sacerdocio, nuestro propósito hacia el mundo, la misión en otras palabras es ¿qué? ¿Qué dice el texto? Proclamar. ¿Proclamar qué? Las obras maravillosas. ¿Cuáles obras? Las obras de redención principalmente, ¿verdad? La obra de que Cristo se hizo hombre, esa obra. La encarnación en otras palabras es una obra salvadora. La obra de vivir 33 años de perfecta santidad, esa obra. Proclamamos, Cristo es el mero mero, Cristo es el Rey, Cristo es el hombre santo, Cristo es el Hijo divino eterno de Dios. Es una maravilla. Y también se murió. Y el efecto de su sacrificio fue que mis pecados quedan anulados. Mis pecados se van. Mi culpa se va. Mi condición, bueno, Cristo poco a poco me está cambiando, pero también mi estatus ante mi Dios es, bueno, hijo aceptado, amado, recipiente de pura gracia. Estas maravillas. Entonces, Cristo también resucitó de la muerte para que también nosotros podamos resucitar. Maravilla. Va a regresar otra maravilla. Entonces, existimos para proclamar. Y en griego esta palabra también puede ser traducida atributos maravillosos. Existimos para comunicarle al mundo acerca de quién es Dios en todos sus atributos maravillosos. ¿Cuáles atributos? ¿Qué es un atributo maravilloso de Dios? Su amor. Su amor es maravilloso, ¿no? Es increíble, es infinito, es incondicional. Ama a sus enemigos, ama a los rebeldes. Nos amaba cuando estábamos muertos de pecado. Envió a Cristo para resucitarnos. ¡Wow! ¿Qué otro atributo? Misericordia. Habla aquí en este mismo texto de su misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Cómo definimos esa palabra? Si la gracia se dirige a mi necesidad o a mi culpa, porque soy pecador culpable y Cristo murió por mí para que Dios me pudiera quitar la culpa y transferirme la misma justicia de Jesucristo. Pero la misericordia no se dirige explícitamente a mi culpa, sino a mi miseria. No sé de ustedes, pero mis pecados me hacen miserable. ¿Verdad?
Entonces viene la culpa, las cosas se complican y las razones tienen son tensas. No, es que, pero Dios tiene misericordia en nuestra miseria. Porque todos los pecados tienen sus consecuencias y sus problemas, sus resultados negativos. Pero Dios nos tiene misericordia y nos alivia de muchas de esas consecuencias. No de todas, para que aprendamos. Pero no nos trata así como nuestros pecados se merecen. ¿Qué es lo que se merecen nuestros pecados? La muerte. Sí, condenación, infierno, eterno. Muy bien. Entonces, entendemos que si yo voy a poder cumplir con mi llamado para multiplicar y dominar, sí, yo puedo en un sentido ir al mundo para usar mis capacidades para la gloria de Cristo, pero si voy a ser muy efectivo, voy a entregarme a lo que Cristo ama, la iglesia, por la cual Él se entregó. También voy a entregarme, voy a conectarme, voy a unirme, voy a servirle a la novia de Jesucristo. Y así, trabajando con otros en este real sacerdocio, unido con mis hermanos, voy a proclamar al mundo quién es Dios en todas sus maravillas, en todos sus atributos, su misericordia, su gracia, su amor, su justicia. Todo el mundo quiere justicia. Después de esta tragedia en esa escuela pública al norte, todo el mundo está reclamando justicia, justicia. Bueno, va a venir un día, ¿verdad? La justicia perfecta. Pablo, dando resumen de lo que es el reino de Dios, dice que es un reino de justicia, de perfecta justicia. Es un reino de gozo del Espíritu Santo. Entonces todo el mundo quiere eso. Entonces ya hemos visto que somos un sacerdocio real para proclamar esas maravillas de Dios. Pero también la iglesia, la letra B, es un cuerpo cuyos miembros tienen dones para su edificación y para poder multiplicar y dominar, transformando y embelleciendo el mundo en honor del Creador. Vamos a seguir leyendo. También la misma carta de Pedro dice en capítulo 4, versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practicad la hospitalidad entre vosotros sin quejaros. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, se mete en dones, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no tengo tiempo para dar una enseñanza completa de los dones espirituales, pero hay que entender que si tomamos este pasaje que da un buen resumen del tema de los dones, pero si vamos a 1 Corintios capítulo 12, si vamos a Efesios capítulo 4, si vamos a Romanos capítulo 12, entonces ahí vemos una enseñanza completa de este tema de los dones espirituales. Pero Pedro nos da un buen resumen. Él dice que en verdad existen dos categorías de dones. Los dones de la palabra, los dones de hablar, y muchos de nosotros hablamos mucho, pero dice así, que el que habla, ¿qué dice?
hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Que hable, pero que hable bien, que estudie bien, que comunique las mismas palabras de Dios. Entonces hay una serie de dones. Predicar, enseñar, exhortar, animar. Entonces hay muchos dones. Misericordia también requiere cierto don de hablar a veces. Los que visitan a los enfermos tienen un don muy específico para hablar con misericordia al enfermo. Entonces hay un montón, una diversidad de dones. Pero Pedro dice que hay una categoría de dones que requiere que hablemos. Pero hay otra categoría también que dice el que presta algún servicio. Entonces, Pedro es un pescador, es un hombre bastante sencillo. Dice, bueno, yo puedo dar resumen de este tema. Okay. Algunos de ustedes, a algunos les gusta hablar. Bueno, que hablen bien, okay. Que hablen la misma palabra de Dios. Perfecto, ya terminó el tema. Y otros, bueno, tienen manos muy fuertes y les gusta servir. Tienen dones de como administración, de ayudas, dones en capítulo 6 de Hechos, de la distribución de comida, misericordia, dones que requieren un esfuerzo físico y no requieren tanto elocuencia de palabras. Y entonces Pedro dice que bueno, que lo hacen, que dice que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Entonces es interesante que el que sirve con las manos lo hace lleno del Espíritu Santo. Si él está ayudando a construir una casa con habitaciones para la humanidad, o si está ayudando a repartir comida con los homeless, que lo hace lleno del Espíritu Santo, que lo hace con el mismo poder de Dios. Me gusta. Pedro, bueno, gracias Pedro. Muy bien dicho. Muy bien. Y dice que así Dios será en todo alabado. Oh, wow. Entonces, esas personas ejerciendo estos dones de servicio y los dones de hablar están alabando a Dios y también están glorificando a Dios y están cumpliendo las dos tareas de multiplicar y dominar. Muy bien, cada miembro tiene un don. No tengo tiempo para profundizarme en este tema, pero otros textos en 1 Corintios, capítulo 2, 13, 14, Romanos 12, enseñan todo esto. Cada miembro tiene por lo menos uno. Los dones corresponden con el llamado particular, y ahí vamos. Reconocer el don no es pretexto para no participar en el mandato de multiplicar y dominar. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? Y a veces cuando el pastor le pide ayuda a una persona, la persona responde, no es mi don. ¿Qué? No, es que no es pretexto. Entonces, ¿qué dice Pedro? Todo el mundo ejerce hospitalidad. Ajá, todo el mundo. No importa el don. Todo el mundo ora. No importa el don. Algunos tienen el don de orar y otros tienen el don de hospitalidad, pero no importa. Todos participan en esos ministerios. Todos participan en cuidar bebés en la guardería, por ejemplo. Y todos traen comida a la iglesia para el momento de comunión con galletas, con azúcar y café, con cafeína. Pero todo el mundo participa en eso. No requiere un don específico. Y todo el mundo participa también en proclamar las maravillas de Dios al mundo. Algunos hablan con elocuencia, pero otros apoyan al que habla. Otros oran con el que habla, otros hablan en silencio, hablan, bueno, una persona con otra en privado y otras personas tienen el don de hablar con millones, pero no importa, cada quien ejerce su don, pero todos participamos en proclamar las maravillas de Dios. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, en página 25, versículo 10 de capítulo 6 de Gálatas, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de Dios. Y ya hemos hablado de los demás. Una iglesia edificada, donde todos sirven usando sus dones, puede servir mejor al mundo como sal y luz.